Bueno, seguimos aquí en La Brújula y estamos en contacto con nuestro amigo especialista en Atlántico Sur, César Lerena. Buen día, César. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Bueno, un gustazo volver a charlar contigo. Te cuento una cosa. Ayer estuve hablando con un amigo de Chubut, Sí. y me comentaba que unos kilómetros frente a Chubut, lógicamente estaba lo que ya conocemos, que son enorme cantidad de barcos pescando. Pero me comentaba un hecho que yo desconocía. Dice que mandan un barco de señuelo para que prefectura, no sé si es prefectura, y si lo digo bien, lo tome, lo lleve, digamos, pero ya queda la zona liberada, y entonces los tipos se introducen y actúan con total descontrol, por decir así, por parte de Argentina. Me sorprendió la idea del señuelo. ¿Qué sabés vos de esto, César? Sí, no, es efectivamente así. Podría precisarte un poco más todavía. En realidad, digamos, la Argentina tiene una zona económica exclusiva de 200 millas, ¿no? Uh-huh. Desde la costa. De ahí para adelante es alta mar. Claro. Entonces, como cualquier robo, hay una suerte de campana, ponen un buque, que en realidad ese buque generalmente está sin pescar, o sea, está desprovisto de mercaderías que haya pescado clandestinamente. Entonces, efectivamente, como la prefectura o la armada no tienen capacidad de movilización, tienen muy pocos elementos para movilizarse, el solo hecho de que se ocupen de uno de los buques y eventualmente lo lleven a puerto, significa que el resto de los buques siguen pescando o empiezan a pescar. Así que eso es un mecanismo bastante habitual que tiene muchísimos años. Y eso hace ver con claridad que la Armada y la Prefectura tienen que equiparse, quintuplicar prácticamente la capacidad de control que tienen hoy. César, uno se pregunta, las cosas tienen un costo y beneficio, ¿no? Es decir, el costo sería, bueno, cuántos, no sé, digamos, barcos patrulleros deberíamos tener y en cuanto personal, etc. Eso sería el costo. El beneficio sería todo lo que dejarían de robarnos. ¿Qué relación ves vos entre el costo y el beneficio? Bueno, como dije, la Armada o la Prefectura, según se trate, tendría que por lo menos quintuplicar. Y cuando digo quintuplicar, hablo de cinco patrullas por lo menos, ¿no? Con sus respectivos helicópteros y otros tantos aviones para controlar un espacio amplísimo, ¿no? Claro. Son 3 millones y pico de kilómetros cuadrados que hay que controlar. Eso, en cuanto a la relación, entre lo que se captura en Malvinas con licencias británicas y lo que se captura fuera de esas licencias británicas, o se captura tan ilegalmente con licencia o sin licencia, hay unos 350 buques, a 500, depende del momento, que capturan más o menos 1 millón de toneladas. Ese millón de toneladas, si ponemos un precio promedio del calamar, que es una de las especies que más se captura en esas zonas, estamos hablando de unos 2.600 millones de dólares por año que se extraen. Amigo. Recursos que son dentro de la zona económica exclusiva o fuera de ella, y son recursos migratorios argentinos que migran. Así que largamente se podría amortizar el pago. Por otro lado, claro, es un ahorro que no se justifica en absoluto. No, en absoluto. Y no solamente, pero acá hay una cuestión, digamos, que estamos planteándolo desde el punto de vista económico nada más, Sí. el planteo, ¿no?
son 2.600 millones de dólares que año tras año se llevan de una materia prima que luego compite con la materia prima argentina en el mundo, con la ventaja de que esa mercadería, esas materias primas que capturan ilegalmente, se hacen con buques subsidiados, es decir, que no pagan combustible, que no tienen impuestos de importación, que tienen una mano de obra esclava, es decir, compiten con los productos argentinos en condiciones muy favorables. Eso por un lado. O sea, sería el segundo argumento importante. Claro. El tercero y tan importante como los dos anteriores, es que esa materia prima, esos peces, moluscos, que son los calamares y los crustáceos, conforman un ecosistema único. Es decir, cuando yo capturo por fuera de lo permitido y estudiado que se puede capturar tanto sin depredar, estoy depredando ese sistema. Claro. Cuando yo retiro 1 millón de toneladas del mar sin control de ninguna naturaleza, estoy descartando al mar las especies que no me interesan. Estoy haciendo un esfuerzo pesquero importantísimo porque ahí se instalan buques cisterna donde tienen el combustible para evitar tener que ir a puerto a cargar. O sea, las operaciones son con un esfuerzo infinitamente mayor. Y diría que hay una cuestión importantísima también, una cuarta cuestión importantísima, es que eso de ser capturado por la Argentina, o bien acordado, por lo menos, acordada esa captura con buques fundamentalmente chinos, españoles, taiwaneses, coreanos, acordando esa captura, y ya se podría hablar de triplicar la mano de obra argentina, ¿no?, en todo el litoral patagónico. Claro. Y si nos falta un argumento más es el de cuidar nuestra soberanía, nuestros espacios. En realidad, hoy quien hace ese cuidado, más que las Fuerzas Armadas o de seguridad, que tienen, ya digo, muy poca capacidad de control, como vos bien dijiste, suponiendo que toman un buque, lo llevan a puerto, y ahí entran 300, 400 buques a pescar libremente. Entonces, hay una cuestión de ocupación territorial que en realidad, en la práctica, la hacen los 500 buques pesqueros que tiene la Argentina, ¿no? Así que es un tema que verdaderamente hay que ocuparse, definitivamente habrá que ocuparse, porque el territorio marítimo cada vez va a ser más, va a tener más interés aquellos países que son consumidores de pescado, de proteínas en una palabra, ¿no? La buscan donde esté, estas son flotas a distancia, y esto va a ir creciendo. Y además va a ir creciendo porque cualquiera de estas capturas que se realizan en el Atlántico Sur, se sabe que el Estado ribereño no tiene capacidad de control. Claro. La Armada, antes, yo me acuerdo cuando era pibe, todos sabíamos, lógicamente, vivíamos, era otro país, ¿verdad? Y uno sabía quién era el comandante del primer cuerpo de ejército, del tercero, ¿no? Y también sabía quién era el jefe de la Armada. Ahora no sabemos quién es el jefe de la Armada. ¿Es bueno o es malo? Desde un punto de vista institucional parecería que fuera bueno, pero desde un punto de vista de la defensa nacional, del interés nacional, el hecho de partir casi del concepto de que no tenemos armada, ¿no te parece que es un déficit muy grande de la democracia? Sí, yo creo que sí, que ya, digamos, los argumentos que dieron motivo al desarmado de las Fuerzas Armadas ya han quedado muy atrás. Cualquier país que se precie, inclusive cualquier país que tenga intenciones de hacer algún tipo de control, de hacer acuerdos pesqueros inclusive, y tiene que tener una armada fuerte, con capacidad disuasiva, digamos, ¿no? Ni siquiera de ir más allá de eso. Desde ya que cualquiera de los países desarrollados
han sufrido también esta pesca ilegal. Los españoles en ese sentido son permanentemente echados, digamos así, de distintas zonas económicas exclusivas del mundo, y uno de los episodios que se recuerda mucho es cuando los canadienses echaron prácticamente a cañonazos a las embarcaciones pesqueras españolas, ¿no? Ujú. Por lo tanto, eso es muy necesario, y además el uso de la tecnología para evidentemente la Argentina tiene una ventaja comparativa, que es tener una gran plataforma continental, digamos, no marítima, sino el mismo continente oficia de una suerte de gran portaaviones, digamos así, ¿no? Claro. Con lo cual la capacidad de control racionalmente y tendría que estar presente. Nosotros tenemos un problema tenemos un montón de problemas, ¿no? Pero tenemos el problema, por lo menos en el ámbito marítimo, de tener instalado al Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas. Sí. Eso ha significado, y yo estoy por lo menos promoviendo que se le inicie una acción de daños y perjuicios al Reino Unido y a las empresas que pescaron en Malvinas, porque ellos han retirado prácticamente desde que se empezó la pesca con una cierta regularidad e importancia, a un promedio de 250.000 toneladas por año, han retirado del Atlántico Sur 28.000 millones de dólares de productos argentinos, ¿no? Claro. 28.000 millones Sí, sí. de dólares de productos argentinos representan prácticamente un tercio del valor de los bonos, ¿no?, que están negociándose. Ujú. Buen día, César. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, lo más bien. Sabes que acá tenemos habitualmente también como invitados a la gente de Astilleros Río Santiago, Sí. Que la verdad hay un grupo formidable de muchachos ahí que están luchando para que ese gran astillero vuelva a ser lo que tiene que ser, ¿no? Y en la última conversación que tuvimos con ellos, plantearon un proyecto que ellos están impulsando, que es la realización de 2 puertos, uno en Cabo Vírgenes y otro sobre Tierra del Fuego, que una la ruta, digamos, terrestre entre el continente y la isla a través de un servicio de ferries, digamos, y que todo el paso sea por territorio nacional, ¿no? Sí. Y además articular eso con una gran base naval en Tierra del Fuego, que de acuerdo a lo que ellos planteaban y lo que es cierto, Tierra del Fuego es si tomamos toda la extensión bicontinental de la Argentina, Tierra del Fuego es el centro del país, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y sería una manera de impulsar fuertemente el desarrollo de la isla. ¿Qué opinas acerca de ese proyecto? No sé si lo conoces, y si lo conoces, ¿qué opinión tenés sobre el mismo? No, al proyecto en sí mismo no lo conozco, pero entiendo como muy importante establecer un centro estratégico en Tierra del Fuego. Uh-huh. Evidentemente, la instalación de los ingleses en Malvinas no es una cuestión semántica de sostener 2.500 personas que viven en Malvinas. Claro. Más aún cuando esas personas que fueron considerados hasta el año 82 kelpers por los británicos, a partir del 82 tuvieron el estatus de británicos, ¿no? Claro. Así que esa base misilística colocada en ese lugar, la proyección sobre la Antártida y el futuro es hoy, porque los grandes portacontenedores ya no pueden pasar por el Canal de Panamá, hacen obligatorio el paso por el Estrecho de Magallanes, con lo cual Tierra del Fuego debiera ser considerada económicamente, financieramente y políticamente un sector estratégico de la nación para control del mar Austral, ¿no? Uh-huh.
Y también me parece que todo esto está vinculado a retomar el desarrollo de una industria de astilleros nacional, porque Sí. la Argentina tiene un déficit en toda la línea, ¿no? O sea, no solo del cuidado de nuestras aguas territoriales, sino en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del comercio internacional y bueno, la pesca, los pesqueros argentinos y demás, ¿no? O sea que Sin lugar a duda, el astillero Río Santiago eh, ha sido desactivado, ¿no? En forma, diría casi seguramente profesa, ¿no? Como parte de dinamitar el desarrollo nacional. Claro. Yo en este momento estoy trabajando en varios proyectos y uno tiene que ver con que generar la obligación de todas aquellas, por empezar, de todas aquellas embarcaciones del Estado deban ser necesariamente construidas en los astilleros nacionales, estatales y públicos. El astillero Río Santiago tiene en su haber desde fragatas, todos los barcos de cualquier nivel que se les ocurra. sí, sí, es un astillero de clase mundial, inclusive en buques de guerra, que es la tecnología más compleja Claro, en navegación, ¿no? yo lo estuve visitando y realmente, obviamente está absolutamente caído, pero tiene que ver con una política. El astillero por lo pronto se provincializó, para mí es un error, pero no ha servido, es una carga para la provincia y junto con ser una carga para la provincia, producto que no se lo pone en actividad, entendámonos bien, se construyen fuera del país. Bueno, el Boyar que tiene la Armada es uno de los 5 buques comprados en Francia. Hay otras compras en Israel. Las embarcaciones que están entrando pesqueras son un absurdo total, porque la Argentina les provee a varias empresas extranjeras, chinas, españolas y argentinas también, porque el recurso es del Estado nacional y provincial en su caso, les provee la materia prima, pero a la hora de comprar los buques los compran en España. Y, Sí, sí. y bueno, Bueno, una de las cosas que estaban cuestionando estos compañeros de Río Santiago es que se pretendía para el proyecto del cruce del Estrecho de Magallanes incorporar material usado proveniente de Holanda, o sea, y que probablemente, digamos, era material también donde tenían intereses capitales ingleses, lo cual era un despropósito total, ¿no? Cuando tenemos los saberes y las capacidades para construir buques importantes. Y también, bueno, respecto a esto que vos comentabas, señalaban que ha habido todo un vaciamiento del astillero porque el astillero tenía un par de buques que está terminando de construir para Venezuela. Se malversaron esos fondos para otras... lo desfinanció totalmente. Sí, fondos que ingresaron de Venezuela, Bueno, lo terrible. Plata que ingresó de Venezuela se la utilizó para techar el Estadio Único de La Plata. Claro. Sí, Un horror. Te hago la última pregunta que te hago. Sí. ¿Qué sabés vos sobre la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, respecto de la geografía del país? ¿Se le enseña a nuestros... Yo la verdad que lo ignoro. ¿Se le enseña a nuestros jóvenes el país enorme que tenemos, su dimensión, su carácter marítimo, su carácter bicontinental? ¿O crees que ahí hay una falla en el sistema educativo? Absolutamente. Y es más, la Argentina, voy a tratar de ser breve para no hacerlo largo, pero la Argentina solamente de triplicar el consumo de pescado, que tiene que ver con un hábito alimentario, un hábito cultural, que es una de las cuestiones que hay que enseñar en las escuelas primarias, con triplicar el consumo
estaríamos todavía por debajo del promedio mundial de consumo. Nosotros consumimos 6 kilos per cápita y el promedio mundial anda en el orden de los 19-20 kilos per cápita. Mira. Solamente con triplicar el consumo se triplicaría la mano de obra argentina. Las hoy exportaciones del orden de los 2.000 millones de dólares podrían ser números del orden de los 6.000 millones de dólares. El tema es que esto es una cuestión de hábito cultural y alimentario. Y de salud pública, te agregaría yo, ¿no? ¿Cómo? Y de salud pública, porque bueno, estamos perdiendo las mejores proteínas a las que se pueden acceder, ¿no? Sí, las proteínas del pescado son similares a las proteínas de la leche materna. Y las grasas insaturadas es sabido que son muy útiles en el sistema circulatorio, ¿no? Y cardíaco. Claro. Bueno, pero cierro sí, con eso, simplemente contestándote. De ese número surge con claridad que no hay ningún tipo de enseñanza en materia de conocer las riquezas del mar, las potencialidades del mar y el hecho de que ese espacio marítimo sea argentino. Claro. Bueno, vamos a ver, hay que seguir luchando, hay que seguir remando, César, ¿qué va a hacer? Así es. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Daniel y Mario, un gran abrazo. Bueno, gracias por llamar. Abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con un especialista, un hombre que sabe muchísimo. Nosotros lo aprovechamos unos minutos, pero el hombre tiene 20 y pico de libros escritos. Sí, sí.